SER Podcast. ¿Qué tal? Buenos días. Hay días de esos que los periodistas llamamos históricos y que llegan, sí, con toda la fanfarria, con grandes titulares y con mayores expectativas. Y luego están los días que son históricos de verdad o trascendentes, pero que se presentan sin hacer mucho ruido. Puede que hoy sea uno de esos días, porque hoy este país entra en la lista de los pocos que tienen una ley de eutanasia. Este viernes entra en vigor la norma que consolida este nuevo avance social para garantizar una muerte digna. Aunque a partir de hoy vamos a ir comprobando que no están desplegados los medios para hacerla efectiva, porque de entrada son minoría las comunidades que tienen en marcha la Comisión de Garantías, que es la que debe tener la última palabra. José Luis Astre, hola. Hola, Pedro, buenos días. Y esas carencias marcan la simbólica puesta en marcha de este nuevo derecho. Teresa Rubio. Entra en vigor, pero sobre el papel, porque por ahora solo 6 comunidades han creado la Comisión de Garantías que toma la decisión final y porque el Ministerio todavía está elaborando el manual de buenas prácticas. La norma reconoce la eutanasia como un derecho que se puede ejercer en los hospitales públicos, pero también en casa, porque aunque el texto no habla en ningún momento de suicidio asistido, lo admite porque da el visto bueno a la prescripción al paciente de una sustancia que se puede autoadministrar para causar su propia muerte. El proceso es muy garantista. Los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia y el paciente debe solicitar la eutanasia 2 veces por escrito, separadas por 15 días, y confirmarlo hasta 3 veces de forma verbal a diferentes especialistas. Desde la primera solicitud hasta que reciba el visto bueno del médico pueden pasar hasta 40 días. Igual que recurrió los últimos avances sociales, el Partido Popular ha recurrido la ley de eutanasia ante el Constitucional, aunque en este caso recurre a aspectos que considera más controvertidos. Se opone el PP, se opone Vox y se opone a esta ley la Iglesia, que sin embargo ha discrepado del PP donde más le duele a Pablo Casado, en los indultos. El presidente del PP fue a Bruselas ayer para llevar a Europa su oposición al gobierno, y en Europa Pedro Sánchez explicó las razones para el perdón de los presos. He informado a mis socios que ayer hemos solicitado la disolución del Parlamento, la dimisión de Pedro Sánchez, para que sean los españoles los que decidan si los indultos se ajustan a lo que ellos quieren encargar a un partido. Tenemos que consolidar esa recuperación económica y lo vamos a hacer también apelando a la concordia política y territorial para que esa recuperación sea mucho más fuerte en todos y cada uno de los rincones y lugares de nuestro país. Declaraciones que hicieron Casado y Sánchez en Bruselas, donde ha terminado muy tarde la reunión de los líderes del Consejo Europeo. El debate se ha prolongado por Rusia, porque Francia y Alemania quieren explorar cierto acercamiento y proponían incluso una cumbre de todos los presidentes europeos con Putin. No ha habido acuerdo. Holanda, Suecia, Bélgica y los países del Báltico se oponen. Y tampoco hay unanimidad en las quejas contra uno de los socios, el ultrahúngaro Viktor Orbán, por sus leyes contra los homosexuales. Pero sí hay una posición mayoritaria que le advierte de que puede afrontar sanciones si no retira la norma. Y se lo ha dejado claro ayer en la misma cena. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. No ha sido lo habitual. Hablar en una cumbre de una ley nacional está completamente fuera de lo previsto, con los jefes sentados en la mesa y pidiendo por orden la palabra para decir a Orbán que esta vez, citamos textualmente, se había pasado de la raya. El más duro, Marrutte, el holandés, recordando que el tratado tiene un artículo 50 pensado justamente por si algunos quieren salir del club, invitación muy grave, a la que Orbán, dicen, no ha respondido, porque su tesis es que aquí hay un malentendido, porque su ley no es discriminatoria, aunque, como ha propuesto Draghi, cuando la Comisión le abra expediente será el momento para ir modificando esa ley, aunque el problema supera el texto reprobado, porque Orbán sigue buscando amigos para crear un gran grupo europeo a la derecha del PP. Estaba Europa entera pendiente de la lista del Reino Unido con los países que incluye en su zona verde, aquellos a los que va a permitir viajar sin que a su regreso se deba guardar cuarentena. Hay pocas novedades con los países de la Unión, pero sí hay una novedad muy relevante con España, que cambia de hecho las perspectivas turísticas para este verano. Solo incluye a Baleares. Y allí celebran esa decisión, aunque claro, les preocupa también el avance de la variante Delta. Y les preocupa además los brotes, como el que afecta a 400 estudiantes que acudieron a las Islas Mallorca. Mame Municio. Buenos días. El verde en el semáforo británico tras semanas de duras restricciones en Baleares para lograr una baja incidencia y así lograr atraer al turismo se ha visto de alguna manera empañado por los efectos de los macrobotellones de jóvenes de viaje desde la península. De momento llevan unos 400 contagios. En uno y en otro caso, el mensaje del Gobierno busca la contundencia. Para la llegada de británicos, el portavoz Negueruela insiste en pedir al Ejecutivo de Sánchez poder realizar controles como a los viajeros de la Unión
Unión Europea, aparte del test negativo que necesitan para salir del país. De hecho, se estaría trabajando en el cierre de las calles de ocio británico. El objetivo, evitar que se repitan los macro botellones con británicos en vez de con estudiantes de la península de este mes de junio. En Baleares no se ha registrado ningún contagio asociado y desde el Gobierno insisten en que están prohibidos los botellones y aglomeraciones, por lo que pide a otras comunidades que sean contundentes, que lancen mensajes claros de que esto no se puede hacer, que este tipo de excursiones no se pueden hacer este año. Este brote de Mallorca evidencia cuál es ahora la preocupación: que se multipliquen los casos entre los más jóvenes en vísperas de que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. El Ministerio pide que dejen de celebrarse los viajes de fin de curso entre los estudiantes. Darias pide responsabilidad a los jóvenes. Estamos viendo que la positividad en las personas mayores de 50 años está por debajo del 4%. En cambio, la positividad, especialmente el colectivo de personas entre 15 y 30 años, está por encima del 4%, en torno al 6-7%. Por tanto, una llamada a la prudencia, a la gente joven. Sabemos las ganas que tienen de volver a recuperar esa normalidad, pero también sabemos de su responsabilidad. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hacéis referencia ahora a eso que hacemos a veces los periodistas de añadir el adjetivo de histórico a muchas noticias. Bueno, pues una más que también va camino de serlo. Bueno, igual la noticia no es histórica como tal, pero sí que puede cambiar la manera que tenemos de entender la historia. Resulta que han encontrado en Israel un nuevo tipo de humano que no se conocía hasta ahora. Vivió allí hace 140.000 años. Dicen que es anterior a los neandertales. Así que sí, eso puede cambiar la historia de la evolución humana. Bueno, este nuevo tipo de humano le va a dar bastante igual, pero ¿qué tiempo va a hacer pues en este día histórico? Pues hoy van a seguir subiendo las temperaturas, vuelven los 35 grados a Jaén o Córdoba, por ejemplo, y en el mapa no hay ni una nube. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Las Islas Baleares son el único territorio español que entra en esa lista de países seguros o de zonas seguras del Reino Unido. El gobierno venía pidiendo que no se tratara a España como un conjunto, que se planteara la posibilidad de dividirla por territorios, y eso ha hecho el gobierno británico. Deja fuera, sin embargo, a otros dos destinos clave: las Islas Canarias y la Costa del Sol. Así que vamos a Málaga. Nieves Egea, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se ha tomado allí esta decisión del Reino Unido? Pues no por esperada deja de ser un varapalo. El sector turístico lamenta esa decisión del Reino Unido, especialmente la Costa del Sol, donde los británicos suponen el principal mercado internacional. Y entre las primeras reacciones, las del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Se vive con preocupación todas las dificultades que estamos atravesando, pero hay que tener confianza en que realmente el turismo británico también volverá a la Costa del Sol en este mes de julio. La ausencia de británicos volverá a provocar un retraso en la apertura de numerosos hoteles. Ahora hay abiertos algo más de la mitad. En Baleares celebran la decisión que va a reactivar el turismo a partir del 30 de junio. El gobierno pide prudencia y vamos a hablar a partir de las 9, por cierto, con Iago Negueruela, que es el portavoz del Gobierno, y le preguntaremos por esto. Y también por el brote que afecta a 6 comunidades autónomas, que se ha originado, lo mencionábamos antes, en un viaje de fin de selectividad a Mallorca. Luego no son imágenes positivas para nuestras islas, no son imágenes positivas para el conjunto de España. Vienen de otras comunidades autónomas, no está claro dónde está el contagio. Si ya venía, lo más normal es que viniese alguna de las personas contagiadas y luego al hacerse esos grupos se contagiasen. Hay cientos de contactos estrechos y cerca de 400 jóvenes han dado ya positivo. Más de la mitad en Madrid. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. Buenos días. Concretamente 245 positivos se encuentran en la Comunidad de Madrid, aunque el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, teme que pronto se detecten más. Tal y como vemos, probablemente aparecerán más casos. También hay que decir que casi todos, la práctica totalidad de los positivos son de variante británica, pero es verdad que hemos detectado ya uno de variante india. Y es que todavía no se recogen los contagios en las familias de los estudiantes, lo cual hará que aumenten los positivos en los próximos días, hasta tal punto, decía el consejero, que el brote aumentará la incidencia acumulada en Madrid. Sobre la llegada de turistas británicos a los países de la Unión, hay debate también en Bruselas. Merkel ha dicho en las últimas horas que cree que los Estados miembros deberían considerar imponer restricciones a los británicos. Allí en Alemania se les exige que se aíslen, que hagan cuarentena. En España, por ejemplo, no. Y a Merkel se ha sumado Macron. Néanmoins, nous devons tous être vigilants parce que le fameux variant Delta arrive. Que dice que tiene que haber coordinación, sobre todo en el control de la variante Delta, que está muy presente ya en Reino Unido. Y en Portugal, de hecho, han tenido que frenar la desescalada precisamente por el avance de esa variante. De Lisboa, Lucas Font. El 70% de los nuevos positivos en la región de Lisboa ya tienen la variante Delta y las previsiones apuntan a que la prevalencia seguirá aumentando en las próximas semanas. Este es un momento crítico
Este es un momento crítico de la evolución de la pandemia en nuestro país, ha dicho la portavoz del Gobierno. La situación ha obligado al Ejecutivo a aplazar la siguiente fase del plan de desescalada, prevista inicialmente para el próximo lunes, y a decretar medidas más severas en Lisboa. Los comercios y la hostelería deberán cerrar a las 3:30 de la tarde los sábados y domingos, 8 horas antes que hasta ahora, y se exigirá una prueba negativa o un certificado de vacunación para salir del área metropolitana de la capital los fines de semana. Y todo para frenar una incidencia que ha subido casi 40 puntos en tan solo 7 días. En estos momentos, Portugal registra 128 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en España la incidencia ha subido unas décimas en las últimas horas, está en 93 casos por 100.000 habitantes. Y la vacunación ha marcado un nuevo récord diario. Se han puesto más de 700.000 dosis en un solo día. De la Molina. Segundo récord de vacunación consecutivo, 733.245 dosis administradas, lo que supone haber vacunado en 24 horas a más del 1,5% de la población española. En total, 24 millones de personas tienen ya al menos una dosis, casi el 51% de los españoles, y 1 de cada 3 está inmunizado, más de 15.600.000. En cuanto a los contagios, Sanidad suma este jueves más de 4.500 y la incidencia acumulada escala hasta los 93 casos por cada 100.000 habitantes, 6 décimas más que el día anterior, impulsada por el incremento de contagios en Cantabria, Canarias y Cataluña. Además, se han notificado 18 nuevos fallecidos. En los hospitales sigue la mejoría, con una ocupación media de camas en planta que cae ya por debajo del 2% y en la UCI apenas supera el 7%. La mascarilla está a punto de dejar de ser obligatoria al aire libre, hoy ya es el último día y el presidente recuerda que el virus sigue ahí. Con independencia de que se va a levantar la obligatoriedad de la utilización de la mascarilla en espacios públicos, no bajemos la guardia, seamos conscientes de que la pandemia continúa entre nosotros, que el virus continúa circulando y por tanto que necesitamos no bajar la guardia para poder seguir recuperando de manera mucho más acelerada nuestra normalidad. Y ahora que nos acercamos a esa normalidad de la que hablaba Pedro Sánchez, se alarga en el Tribunal Constitucional el debate sobre si algunas de las medidas que se impusieron en el primer estado de alarma fueron o no constitucionales. El alto tribunal está dividido. Javier Álvarez. La discusión sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del primer decreto del estado de alarma mantiene dividido al Pleno del Tribunal Constitucional, que ha decidido retrasar el debate a la convocatoria que tiene prevista celebrarse en julio, sin descartar incluso que el propio presidente González Rivas pueda convocar una sesión extraordinaria para sacarlo adelante. La ponencia de Pedro González Trevijano, favorable a admitir parte del recurso presentado por Vox, ha desencadenado un análisis jurídico que algunos magistrados consideran similar a cuando se discutió el Estatut de Cataluña, por lo que se ha decidido que la continuación del debate se dejará para un futuro pleno. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Y esta mañana arranca el segundo día del Consejo Europeo en Bruselas, hoy para debatir sobre los fondos de recuperación que van a empezar a llegar en julio. Anoche los jefes de Estado de la Unión estuvieron cerca de 5 horas debatiendo sobre sus relaciones con Rusia, sobre la propuesta de Francia y Alemania de que haya una cumbre entre Bruselas y Putin. Russland befasst, das war eine sehr ausführliche und auch nicht einfache Diskussion. No hay acuerdo concreto, lo confirmaba Merkel, aunque sí hablaron de explorar las opciones para dialogar, y eso ya supone un cambio. Y en Bruselas estuvo también ayer Pablo Casado, se fue hasta allí para airear en las instituciones europeas y ante sus colegas del Partido Popular Europeo el debate sobre los indultos. El líder del PP sigue estudiando cómo argumentar el recurso que quieren presentar en el Supremo. La extrema derecha ya ha presentado el suyo y también Ciudadanos. Presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo como personas perjudicadas, como catalanes constitucionalistas cuyos derechos fueron pisoteados. Y el Supremo ya ha empezado los primeros trámites. Pilar Velasco. Vox y Ciudadanos hacen suyos los argumentos de la Fiscalía y el Supremo. En sus escritos alegan interés general. Los indultos, dicen, vacían de contenido la sentencia del procés, no hay arrepentimiento e incitan con sus declaraciones a un nuevo alzamiento contra la Constitución. Ambos partidos han solicitado como cautelar que los 9 líderes independentistas regresen a prisión mientras se resuelven sus recursos. Vox defiende su legitimidad como acusación popular. Ciudadanos lo hace en nombre de Arrimadas, Carrizosa y José María Espejo, porque alegan que como diputados vieron atropellados sus derechos. El Supremo ya ha admitido el recurso de Ciudadanos e insta a Justicia a enviar los expedientes de indulto en un plazo de 20 días. Es un trámite de oficio, no implica que la Sala Tercera vaya a revisar la medida de gracia del Gobierno ni adelanta ninguna decisión sobre su legitimidad para recurrir. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
Y está previsto que la rebaja del IVA en la factura de la luz entre en vigor mañana. Los recibos que se emitan a partir de ese día, aunque sean de un consumo anterior, ya llevarán la rebaja del 21 al 10%. Va a estar en vigor hasta diciembre. El Gobierno calcula que esto va a suponer en total un ahorro de más de 850 millones de euros para los consumidores. Son la práctica totalidad de los hogares españoles las que se verán beneficiados por esta medida. También el 72,5% de los contratos de suministro de empresas y de negocios tienen una potencia contratada inferior a estos 10 kilovatios y por ello también se les aplicará el IVA del 10% hasta finales de año. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha pronunciado sobre su imputación en el caso Villarejo y dice que está encantado, que lo está, porque podrá explicarse ante el juez. Jordi Fábrega. Las acciones de Iberdrola han seguido cayendo tras la imputación de su presidente y su director de negocio en una de las piezas del caso Villarejo. La empresa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, asegura que colaborará con la justicia y recuerda que la investigación interna no ha detectado ninguna irregularidad. Por eso, Ignacio Sánchez Galán, el presidente, dice que aprovechará la citación ante la justicia para defenderse. Yo estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión, porque la versión que tenemos ahora mismo pues son la que sabemos por los medios de comunicación y que nos cuenten a ver. Encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora. Añade el comunicado de Iberdrola que no se han tomado medidas contra los investigados porque no se ha detectado ninguna ilegalidad. Que nadie vaya a confundirse ahora. No pensemos que se acabó la mascarilla porque tenemos que seguir llevándola a mano cuando salgamos a la calle. Vamos a insistir mucho en esto. Va a seguir siendo obligatoria cuando haya mucha gente o cuando no se pueda guardar la distancia de 1,5 metros. Y en el transporte público y en los andenes, por supuesto en interiores, ayer abrimos los micrófonos del programa para escuchar cómo afrontan ustedes este paso simbólico que vamos a dar mañana. Y entonces nos llamó Antonio. Estamos en una situación, evidentemente, ya cansado, muy cansado. Lo de la mascarilla ya es un lastre para toda la sociedad mundial. Yo recomendaría, en todos los casos, por favor, que ante la mínima duda que se pongan la mascarilla, porque le vuelvo a decir, soy profesional sanitario. En la primera pandemia hemos visto morir compañeros, familiares, amigos, no teníamos medios, lo hemos pasado muy mal y ahora que hay posibilidades, usémoslas con cabeza y seamos responsables. Conviene que recordemos todo lo que hemos pasado ahora que van llegando imágenes tan simbólicas como esa, el fin de la mascarilla en la calle. O la vuelta del público a los estadios, como va a suceder la temporada que viene, aunque, hablando de cosas que van a cambiar en el fútbol, pues está esa nueva norma de la UEFA por la que los partidos que se ganen fuera de casa van a dejar de valer más. Y entonces, ¿y en caso de empate qué va a pasar? Pues mira, en caso de empate, Antón Meana. Siempre es una buena solución. Antón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. A ver, ¿cómo va a ser igual ganar en casa que en casa del rival? Y bueno, más ahora que va a haber afición en los campos. Pues según la UEFA ya no tiene tanto valor, que los campos se parecen más, que está muy bien el césped en todas partes, que encima hay VAR y que por tanto no tiene sentido mantener esta norma que la pusieron en 1965. Así que a partir de ahora, cuando se llegue al final de los dos partidos con empate en el cómputo global, se irá a la prórroga y después, si no cambia el resultado, a los penaltis. 1965, bueno, ya es un poco añeja, es sí. Verdad, la norma. Ahora nos cuentas y también nos pones al día con la Eurocopa. Es viernes 25 de junio. Y estas son las principales noticias hasta ahora. Las Islas Baleares entran en la lista verde del Reino Unido, en la lista de países a los que es seguro viajar. Se quedan fuera las Islas Canarias, que dicen que la decisión del gobierno británico es muy frustrante. La reunión del Consejo Europeo se ha prolongado hasta la madrugada por el debate sobre las relaciones de la Unión con Rusia. Merkel y Macron proponen que se celebre una cumbre con Putin, pero lo que han acordado de momento es explorar opciones para dialogar y a la vez evaluar posibles sanciones. La mascarilla está a punto de dejar de ser obligatoria al aire libre. Hoy es el último día, aunque hay excepciones, y hay que llevar siempre una mano. A partir de agosto, además, vuelve el público a los estadios. A partir de hoy, la eutanasia es un derecho en España. Entra en vigor la ley, aunque el Ministerio no está preparando el manual de buenas prácticas. Además, solo 6 comunidades han puesto en marcha la Comisión de Garantías. En Miami, los bomberos siguen buscando a los supervivientes del derrumbe de un edificio de 12 plantas. Hay un fallecido, 3 según los medios locales, y 99 desaparecidos. No se sabe nada todavía sobre las causas del colapso. Y además, ahora. Pues un mes y medio después de que estallara el caso Loki, esa trama de un informático de la DGT de Girona que vendía carnés de conducir falsos, un mes y medio después hay cientos de personas que siguen en la carretera con esos permisos falsos. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, los carnets siguen en vigor porque Tráfico no los ha dado de baja de la base de datos y la juez del caso tampoco no ha dictado ninguna medida cautelar para anularlos. Algunos de los más de 2.000 conductores que tienen un permiso falso han seguido circulando por las carreteras. Una patrulla policial paró a uno de ellos hace pocos días en Girona. El informático que les proporcionaba los permisos, junto con un intermediario, sus suegros y otros 8 colaboradores, siguen encarcelados. Han presentado recurso en la audiencia de Girona, pero aún no se ha resuelto.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Vamos a darle un repaso más detenido a los periódicos, a la prensa nacional e internacional, con Pablo, con Sastre y con Sara. Pablo, empezamos por la prensa española y por las referencias que hay a la entrada en vigor de la ley de la eutanasia hoy. Es el debate hoy en la prensa nacional, exacto. El País advierte de que tan importante como la entrada en vigor es lograr que su aplicación resulte lo más rigurosa y eficiente posible, porque dice, existe el temor de que algunos gobiernos controlados por el PP e influidos por Vox utilicen su capacidad de decidir la composición de las comisiones de garantías, que son esas comisiones que deben velar por la aplicación de la norma y resolver conflictos, que utilicen esas comisiones para entorpecer la aplicación de la ley. Esta ley se aprobó con un amplio apoyo de los grupos en el Congreso y tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, según las encuestas, pero ABC la ataca en su editorial. La eutanasia ya permite matar en España desde hoy. Así lo titula ese editorial. Considera este diario que supone la imposición de la cultura de la muerte, que confunde ideología con derechos, sectarismo con moral y demuestra, dice, un nulo respeto por la vida. En esa línea, La Razón defiende que la eutanasia no es un avance social e ilustra su portada con la imagen y la historia de José Tarriza. José es un enfermo de ELA que, según La Razón, podría pedir ya la eutanasia, aunque él ha elegido vivir, algo que también contempla la ley, porque ningún paciente terminal está obligado a acogerse a ese nuevo derecho. Pero bueno, La Razón destaca hoy esa historia de alguien que no va a reclamar ese derecho. Y es curioso también, Pedro, el pie de foto en el que dice: José cuenta con el apoyo de su familia y de otros afectados con su padecimiento para no rendirse. No sé si es que quieren destacar esta historia completa o lo que sugieren es que aquellos que se cojan a la eutanasia no cuentan con esos apoyos. En cambio, en las páginas interiores del País leemos la historia de Marcos Ariel, un médico condenado en España por practicar la eutanasia, que dice: no estamos preparados para acompañar a la muerte. Falta que alguien escuche al paciente cuando no haya nada que hacer. El mayor acto de amor de mi vida, dice, se convirtió en una pesadilla porque le impusieron una pena de prisión por ayudar a una mujer a morir. Sara, ¿alguna referencia a la decisión del gobierno del Reino Unido de incluir unas zonas, entre ellas Baleares, en la lista de destinos verdes? Sí, los periódicos de Reino Unido se han llenado de fotos de las playas de Ibiza. Las llaman las islas de las vacaciones, pero hay una mezcla de alegría e incertidumbre. Lo resume el titular de The Guardian, que dice que se relajan los viajes, pero el aumento de casos en Reino Unido provoca miedo en la Unión. Lo mismo en The Times, que le echa la culpa a Europa. La Unión amenaza con frustrar las vacaciones. Está muy presente en la prensa las declaraciones de Merkel primero y Macron después, que están pidiendo que se impongan a los turistas británicos una cuarentena, un autoaislamiento al llegar al país de destino, que es algo que ya hace Alemania. También dice la prensa que es improbable que eso pase en España porque depende mucho del turismo de Reino Unido. Hay una historia muy chula sobre la pandemia en el Washington Post, es sobre un McDonald's de Francia, de Marsella. En diciembre de 2019 quisieron cerrarlo, pero los trabajadores lo ocuparon y meses después, con el coronavirus, lo transformaron en un banco de alimentos. Ahora se ha convertido en un símbolo y es muy curioso ver las imágenes porque se ven los carteles iluminados con el menú de McDonald's, pero nadie con uniforme. Hay sandías amontonadas en carros de la compra, colas de personas con carritos y voluntarios de un lado para otro transportando comida. Pero todo en el escenario de un McDonald's que han pintado de colores. Ahora por la ventanilla del McAuto se entrega comida. En la prensa económica, en 5 días, de hecho, Sastre, algún titular que tiene que ver con la pandemia y que nos llama la atención. Titulares chulos, que diría, como dice Sara, mira, que son también ilustrativos de lo que se está moviendo y las repercusiones que tiene. Por ejemplo, faltan unos pocos días para el Día del Orgullo. Este titular de 5 días dice: el poder económico del colectivo LGTBI equivale al de la cuarta economía mundial. Si esta comunidad fuera un país, tendría un PIB de casi 5 billones de dólares. Y dice que el fútbol tiene un gran potencial para promover sus derechos, como está evidenciando la Eurocopa. Hablando de fútbol, la Liga y el básquet, la ACB, recuperan 1.000 millones en ingresos con el retorno del público a las gradas. Y un último dato que destaca también este periódico, 5 días, hoy viene muy interesante 5 días, el consumo de tabaco ilícito creció un 14% en España a pesar del COVID. También en la prensa nacional destacan las aglomeraciones de la noche de San Juan, imágenes que ilustran las portadas de la prensa catalana. Los jóvenes, dice La Vanguardia, ponen en riesgo a los mayores de 60 años con una dosis. Y destaca, como decía Sastre, la vuelta del público a los campos. Por ejemplo, es el tema de apertura en el periódico. ¿Hay alguna novedad que apunta a Mariano Rajoy hoy en los periódicos, Pablo? Sí, lo cuenta La Razón. Dice que el gobierno de Rajoy activó el operativo contra Bárcenas año y medio después de llegar al gobierno. Dice que el expresidente constituyó
constituyó una célula reservada y exclusiva para gestionar todo lo relacionado con el extesorero, con una consigna que el propio Rajoy transmitió a esa célula. Les dijo: haced lo que haga falta para frenarle, para frenar a Bárcenas. Es el mensaje con el que Rajoy puso en marcha ese operativo especial. Y volvamos a la prensa internacional. Sara, hoy de nuevo la mirada puesta en Hungría. Sí, en el Corriere della Sera en Italia llevan un perfil de Víctor Orbán y citan a una filósofa húngara que en 2018 decía que Orbán había acabado con la libertad de prensa, había utilizado fondos europeos para enriquecer a sus amigos y que quería también controlar la cultura. Cuenta que el último capítulo de los libros de historia que se estudian en los colegios es sobre él. Dice esta corresponsal italiana que en 11 años Orbán ha transformado Hungría en un país con los medios censurados, los derechos de la oposición pisoteados, sin independencia en el poder judicial, un país donde las minorías son discriminadas y las personas LGTBI perseguidas. Europa actúa ahora, pero durante años ha sido negligente, a veces regañando, pero la mayor parte del tiempo halagándolo. En la contra de La Vanguardia dice otro filósofo, Pascal Bruckner, esta frase: ama lo que nunca volverás a ver dos veces. Eurocopa 2021. Cadena SER. Bueno, Meana, estás por ahí, ¿verdad? Aquí sigo, sí, Pedro. Lo primero, ¿cómo está la selección superado ya ese susto de la fase de grupos? Está muy bien, animada. Es verdad que ellos estuvieron siempre unidos dentro del grupo, pero había dudas por los resultados ante Polonia y Suecia. Están pensando ya en cosas positivas. Por ejemplo, España juega el lunes octavos en Copenhague ante Croacia y ya tienen decidido que no vuelven a España en caso de ganar. Si España gana en Copenhague, se queda en Copenhague 2 días más y viajaría directamente a Rusia para jugar el viernes siguiente, dentro de una semana, los cuartos, en teoría ante Francia, pero vamos paso a paso. El equipo hoy tiene jornada de descanso, no van a entrenar. Ayer entrenamiento suave por la tarde de recuperación y estaba bien Azpilicueta, así que todos disponibles para el entrenamiento de mañana sábado y para viajar, como digo, a Copenhague el domingo por la mañana. Yo también me quedaría en Copenhague, Meana. Es una ciudad estupenda. Es un buen sitio, la verdad que sí. Maravilloso. Bueno, anoche estuvo en el larguero el capitán, Sergio Busquets. Se emocionó muchísimo el día del último partido, lo pasó mal porque pensó que no llegaría a tiempo a la Eurocopa por culpa del COVID. Finalmente el seleccionador le esperó, llegó al tercer partido, fue el mejor del encuentro y es el líder dentro y fuera del campo. Hace unas horas estábamos en Las Rozas pasando la noche con el equipo del larguero y le decía lo siguiente Busquets a Manu Carreño. Hemos jugado partidos contra Alemania en su campo y hemos empatado, yo creo que siendo mejores. Aquí también fuimos mucho mejores y lo plasmamos en el resultado. Fuimos a jugar contra Holanda allí y yo creo que fuimos mejores pese al empate. Seguro que va a ser difícil. Nos enfrentemos aquí, nos enfrentemos, ganarnos. Optimista, como ve Sergio Busquets, que piensa que España es mejor ante las grandes y que por tanto se motiva porque el lunes nos toca la subcampeona del mundo, la Croacia de Luka Modric. Y para quienes tienen mono, tranquilos, mañana ya vuelve el fútbol al campo y lo hace con los 2 primeros partidos de octavos. Sí, con Carrusel Deportivo toda la tarde, desde las 6 el partido Gales-Dinamarca, Dinamarca que ha sido el equipo de gran parte de Europa por culpa de Eriksen, ojalá que se recupere pronto el futbolista del Inter, lo deseamos rápidamente, ese partido ante la Gales de Gareth Bale y a las 9 Pedro juega una de las grandes favoritas, Italia, la que mejor ha jugado, la que ha hecho un fútbol más alegre, la Italia de Roberto Mancini va a jugar mañana a las 9 el partido contra Austria, el equipo de David Alaba, el reciente fichaje del Real Madrid, 2 partidos como digo para la jornada del sábado, a las 6 Gales-Dinamarca, a las 9 Italia-Austria. Gracias, Meana. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Es viernes, así que vamos a ver con Pepa Blanes qué se estrena en los cines y en las plataformas. Pepa. El cine español se pone las pilas con la llegada de Operación Camarón, comedia de Telecinco retrasada más de un año que llega a ritmo de reggaetón con Natalia de Molina y Julián López. Pero mi hermana ni tocarla. ¿Qué dices tú? Tendría que dar el visto bueno, ¿no? Es cuando te entra en la cabeza que yo me enrollo con quien me salía del paso. ¿Qué dices? Ya no sé cómo explicarte. Y más comedia esta semana, la de Envidia Sana, que propone ver cómo cambian los amigos cuando una de ellas se convierte en escritora de éxito. Yo voy a desestructurar, porque pienso por qué no se pueden cambiar los códigos. Voy a hacer flashbacks, flash forwards. Hay cine de animación también, Spirit, y por supuesto la ganadora del Oso de Oro en Berlín del año pasado, La vida de los demás. Es una película iraní contra la pena de muerte.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hay una parte de la derecha sociológica, esa que siempre se ha identificado con el Partido Popular y con la que se ha identificado el PP, que protagoniza estos días un movimiento de innegables implicaciones políticas. Imaginen que un votante del Partido Popular, católico, de convicción, de creencia, más o menos practicante, se cruza con una de las mesas en las que Casado y los suyos andan pidiendo firmas contra los indultos. ¿Qué ha de hacer? ¿Ha de firmar? ¿Ha de sumarse a la ofensiva de las derechas contra esa medida? ¿O ha de escuchar las apelaciones a la flexibilidad, al diálogo, a la amistad y a la fraternidad de los obispos? Algunos están a medio centímetro de acusar a la Conferencia Episcopal de ser cómplice de los cómplices de los golpistas. Por cierto, hizo fortuna ese lema electoral de Isabel Díaz Ayuso, convertido después en una idea fuerza de todo el Partido Popular. Libertad. ¿Era toda una declaración de principios? ¿O era un argumento de cartón piedra? Libertad depende de para qué y de para quién. Hoy entra en vigor la ley de eutanasia. Es la primera ley de eutanasia en este país, una de las pocas que está en vigor en el mundo. La ley que el PP ha recurrido, como recurrió la ley del matrimonio igualitario, como recurrió la ley del aborto. La libertad empieza en el tirador de cerveza, pero termina en las fronteras de su moral. Y con los cantos encendidos a la libertad, a veces pasa como con la cerveza, que en algún momento desaparece la espuma. Pedro Blanco. Se va acabando el fresco y vuelve a apretar el calor. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, un calor que no será tan extremado como la primera quincena de junio, pero en definitiva, hoy viernes y el fin de semana, ambiente plenamente veraniego, muchas horas de sol, mañana algunas tormentas en puntos de montaña, especialmente en la Ibérica y los Pirineos, y cuidado si os acercáis a las playas, especialmente del sur, ya que el viento soplará fuerte y puede complicar la situación marítima un poco. Quizás sea que es viernes, quizás sea que las temperaturas se han puesto de verano, de verdad, pero esta mañana hay varias razones para ver las cosas un poco mejor. Las mascarillas están a punto de dejar de ser una obligación al aire libre. Va a volver el público a los estadios. Ayer batimos otro récord diario de vacunación y Londres ha abierto la puerta, al menos, al turismo en las Islas Baleares. José Luis Astre, buenos días. Buenos días, Pedro. Aunque cada avance tiene que hacerse con el freno de mano puesto porque hay riesgos. Ahí está el brote en Mallorca por un viaje de fin de curso que afecta a casi 400 jóvenes de 6 comunidades distintas. Ahí está la variante Delta. Portugal aplaza la siguiente fase de su desescalada por su avance, que se da sobre todo en el Reino Unido. Por eso, el gobierno de Baleares celebra que vayan a llegar turistas británicos, sí, pero pide más controles. Es cierto que las personas que provienen del Reino Unido ya tienen que venir con pruebas hechas, así lo pone su semáforo, aunque estén en verde, ya exigen, estando en verde, salir con prueba y volver con prueba. Lo que se eliminan son las cuarentenas, estando en verde, pero una cosa es lo que haga el Reino Unido y otra cosa es que también creemos que se deben establecer mecanismos de control. Esto es lo que decía el portavoz balear, con el que vamos a hablar a partir de las 9 y que contrasta en todo caso con la decepción de otra autonomía turística que confiaba en que Londres les pusiera dentro de la zona verde. Canarias, su portavoz es Yaiza Castilla. Porque es muy frustrante que después de todo el esfuerzo que ha hecho el sector y los trabajadores y trabajadoras durante más de un año, que no podamos reactivar la economía y comprometamos la recuperación económica y social del archipiélago, y ahora mismo principalmente con la decisión de Reino Unido, que sin lugar a dudas va a suponer una mancha para esa imagen de confianza y seguridad que tiene el destino Islas Canarias. Es una decisión que en cualquier caso condiciona la temporada turística en nuestro país, porque los británicos van a poder ahorrarse la cuarentena cuando vuelvan de Baleares. Londres, Daniel Postico. Es uno de los 16 destinos incluidos en el listado, entre los cuales solo están en Europa las Islas Madeira y Malta. El resto son islas caribeñas. El resto de España no ha sido incluido de momento, pero el ministro de Transporte ha afirmado que podría permitir que las personas vacunadas puedan viajar a países en la luz ámbar donde está España sin tener que hacer la cuarentena más adelante este verano. La industria turística británica ha recibido el anuncio sin entusiasmo. La consejera delegada de la Asociación de Operadores de Aeropuertos ha dicho que no significa la reactivación del sector de la aviación, mientras que el director ejecutivo de Virgin Atlantic ha lamentado que el gobierno no fuera lo suficientemente lejos. Lo que pide el gobierno balear es lo mismo que está recomendando ya el Ministerio de Sanidad, que los estudiantes dejen de hacer viajes de fin de curso, como el que ha provocado un brote en las islas con más de 300 jóvenes, casi 400 de hecho afectados. Mariola Lorido, buenos días. Buenos días, Pedro.
Es la gran preocupación, esa gran preocupación, los brotes en esa franja de edad y, claro, a partir de ahí las repercusiones que puedan tener en las otras franjas. Sanidad alertó ya el miércoles en el Consejo Interterritorial a las comunidades autónomas de que con el verano y la flexibilización de restricciones se van a producir brotes importantes, dijo. Brotes en grupos de edad no vacunados y vinculados con viajes de estudios y de encuentros de jóvenes. La ministra les ha pedido responsabilidad porque los contagios están relacionados con la relajación de medidas, con no respetar la distancia ni la mascarilla. Las nuevas infecciones se están concentrando en la franja de edad de 15 a 29 años, en la que la positividad ha subido al 6%. Entre los jóvenes, los casos son leves, pero ponen en riesgo a los vulnerables, y entre los de 60 a 69 años solo el 36% tiene la pauta completa, la mayor protección. Tras el superbrote de Mallorca, que afecta, como decís, a 400 estudiantes de 6 comunidades autónomas, Sanidad ha cortado por lo sano. La recomendación es suspender los viajes de fin de curso a la isla especialmente y en general. Este superbrote coincide además con un leve repunte de la incidencia de la pandemia y con la preocupación en algunas comunidades como Cataluña y Madrid por la variante Delta. La ministra Darias hizo ayer otro anuncio. Por tanto, volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Vuelve el público, aunque con el aforo que decidan las comunidades y con mascarilla. Que es la otra gran novedad, Mariola. La mascarilla en unas horas deja de ser obligatoria y en el Gobierno y entre los expertos admiten que puede haber cierta confusión al principio. Sí, por eso la ministra no deja de repetir, ¿no?, que las mascarillas, que hay que llevar la mascarilla encima siempre, porque la podemos necesitar en cualquier momento, si vamos por la calle o una acera concurrida llena de gente, si tenemos que entrar en un comercio o si tomamos algo en una terraza con nuestros amigos, con no convivientes. El BOE, Pedro, acaba de publicar el Real Decreto que a partir de esta medianoche nos libera de la mascarilla, pero siempre que haya 1,5 metros de distancia. Bueno, te emplazo luego, ¿vale?, para el abierto, y repasamos los momentos en los que se puede o no quitar uno la mascarilla. Hasta luego. Perfecto, chao. Pues de todo esto, de las mascarillas, de la evolución de la pandemia, de la situación política, de los indultos, le vamos a preguntar a Pedro Sánchez este lunes. Ángels va a entrevistar al presidente del Gobierno este lunes aquí en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, Pedro Blanco. Y España tiene desde hoy una ley de eutanasia, hoy ha entrado en vigor. Prevemos que durante el primer, segundo, tercer año es probable que se llegue al 1% de defunciones. Serían unos 4.200.